de encontrarnos aquí. El sentido, si es que lo tiene. Y la idea de preguntar y de responder, ¿cómo pierde sentido si cuando yo hago una pregunta no estoy dispuesto a encontrar esa respuesta dentro de mí? No sé si tiene sentido, pero para mí es muy curioso. No sé cómo expresarlo en palabras. Estamos acostumbrados a pedirle a lo externo que dé un sentido a lo interno, cuando lo de fuera lo vivimos desde dentro. ¿Tiene sentido esto? Entonces es muy curioso, cuando yo le pregunto a lo externo, nunca obtengo una respuesta que cancele la pregunta. Estamos acostumbrados a preguntar preguntas cuyas respuestas anestesien nuestra duda, pero no cancelen la pregunta. Una respuesta que responde a una pregunta es aquella que deja sin valor a la pregunta. Y nosotros estamos acostumbrados a hacer un tipo de preguntas que aporten un conocimiento para o generar nuevas preguntas o anestesiar ese sentido de no sé la respuesta. Me pareció interesante entrar por aquí, aunque ni yo mismo estoy entendiendo lo que digo. Lo que estamos mirando es ese espacio donde juntos creamos conocimiento y donde por fin experimentamos un espacio interno que va más allá de los propios conceptos o de los conceptos de los demás. Seguimos poniendo en manos de los demás las respuestas que nosotros escondemos, y hacemos eso porque nos dan miedo nuestras propias respuestas, porque nuestras propias respuestas son las únicas que tienen la capacidad de transformarnos verdaderamente. Es por eso que seguimos preguntándole a los demás o a lo demás cuál es el punto para yo llegar a ser feliz o estar en paz. Esa búsqueda duele mucho, cansa mucho, por muchos motivos. Uno de ellos es que cuando tú buscas algo, confirmas que no lo tienes, por lo tanto no lo alcanzas. Es muy interesante esto. Así que vamos a estar navegando mucho en el silencio. Ese silencio que, por regla general, nos incomoda tanto. ¿Me acompañan? Estamos acostumbrados a pensar que los seres humanos pensamos inteligentemente y que esa forma de pensar inteligentemente es lo que es pensar y es lo que es inteligencia, sin darnos cuenta de que es solo una opción de inteligencia y una manera de pensar de entre muchas que hay. ¿Bien? Entonces pensamos que nosotros somos los productores de pensamiento en lugar de darnos cuenta de que nosotros somos los conscientes de las ideas. Son las ideas que existen y nosotros las vemos en lugar de generarlas. Entonces, la idea, por ejemplo, de que la Tierra es esférica, la idea, la Tierra es esférica, siempre estuvo. La idea, la Tierra es esférica, siempre estuvo. Pero en el 673, esa idea no podía ser pensada en este mundo porque el espacio humano en el que se podía pensar esta idea estaba ocupado por otra idea. La Tierra es plana. La Tierra es plana. Como la Tierra es plana, no puede ser esférica. Si es esférica, no puede ser pensada porque pienso que es plana. Ahora observen, si los seres humanos, permítanme usar el uso de la imaginación, si los seres humanos es que vamos a llegar algún día a ser completamente felices, a estar completamente en comunión con la existencia, con la vida, a tener relaciones coherentes los unos con los otros, donde no habrá guerras, bla, 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 bla. Si esa posibilidad existe, si esa idea existe, ya tiene que estar existiendo, El punto, y ahí es donde pido que me acompañen, el punto es que no podemos pensarla porque está ocupada por otra idea que se opone a esa. ¿Tiene sentido esto? Vuelvo. El Sol da vueltas alrededor del planeta Tierra. Es un pensamiento, es una creencia.
y existe otra simultáneamente. La idea, el Sol no da vueltas alrededor del planeta Tierra, es el planeta Tierra el que se mueve. Bien, es otra idea esta. ¿Estamos ahí? Bien. Esa idea siempre estuvo, siempre estuvo. No es que alguien de repente la piensa y al pensarla esa idea existe. Siempre estuvo. La posibilidad, la idea siempre estuvo. Entonces observa, todas las posibilidades están todo el tiempo allí donde tú estás. Vuelvo, ahí es donde empiezo a ponerme, me emociono. Todas las posibilidades, todas las ideas existen justo donde estás. Porque justo donde estás es donde está tu conciencia, ¿cierto? Si allí donde estás está tu conciencia, allí está la posibilidad de ser consciente de esas ideas. Pero esas ideas no podemos ser conscientes de ellas. ¿Por qué? Porque las ideas de las que nosotros somos conscientes acerca de nuestro mundo, de nuestras leyes, de nuestra perspectiva, de nosotros mismos, ocupan ese lugar y son opuestas, no tienen cabida las dos. Es más, observa, y ahí está nuestra dificultad, la dificultad a la hora de poder ser consciente de esas ideas transformadoras es esta, es justamente su poder transformativo. Cuando tú piensas una idea que está ocupada por una idea tuya previa, esa otra idea la transforma completamente hasta el punto que puede ser que te ofrezca un paradigma completamente distinto al que tú habías pensado previamente. Ahora observen, permítanme entrar hoy a través de la mecánica del pensamiento. Luego ya nos iremos a cómo me llevo bien con mi hijo. Luego llegaremos a ese espacio. Pero permítanme un momento entrar a través de la mecánica del pensamiento, porque para mí es básico y elemental que empecemos a darnos cuenta de que la forma en la que pensamos es solo una opción. Es solo una opción, porque hasta que no asumamos o intuyamos, como mínimo intuir, que la forma en la que yo pienso es solo una opción, la opción de transformación no estará. ¿Por qué? Porque la forma en la que pensamos los seres humanos es asociativa, no creativa. Es asociativa. Asociamos los pensamientos que queremos adquirir nuevos a nuestros pensamientos antiguos. Eso nos lleva a que ninguno de nuestros pensamientos sea nuevo en realidad, nunca. Porque cada vez que llega una información nueva, cada vez que conozco a alguien nuevo, cada vez que inicio una relación nueva, cada vez que sale el sol por primera vez, lo estoy asociando a toda mi comprensión acerca de las relaciones, de las personas, del miedo, del sufrimiento, de la alegría, de la sociedad. Estoy asociándolo constantemente a mi información. Cuando yo hago eso, tiño de mi interpretación esa nueva idea, y al hacer eso, esa idea no tiene la capacidad de transformarme, no tiene la capacidad de que yo pueda ser consciente de una forma de pensar, de ser, donde mi relación con el otro ya no está basada en el intento de obtener algo que me beneficie, sino desde un lugar donde yo pueda existir como presencia y darme cuenta de que el de enfrente es una parte de mí mismo. Es un nuevo paradigma todavía, y todavía es una idea, la llaman una idea de unidad, una idea de espiritual, y en eso es lo que estamos convirtiendo, esas ideas que tienen la capacidad de transformar todo el constructo social, emocional, mental, físico, comportamental del ser humano, se encuentran justamente con ese espacio donde las estamos llevando al mismo saco. Nos estamos espiritualizando, tendemos a espiritualizarnos sin permitir que ninguna idea nueva nos transforme. ¿Me explico? Ahí es que empiezo a escuchar ideas brillantes que dejan de serlo cuando yo las comprendo. ¿Vieron eso? En el momento en el que en mi cabeza surge el ajá, ya sé que el resultado, el siguiente pensamiento es falso, porque es una interpretación de mi forma de ver las cosas. No somos conscientes de la posibilidad de poder ser contempladores de ideas.
en lugar de pensar ideas que pasamos a poseer, las llamamos mis ideas. ¿Les suena eso? Mis ideas. ¿De dónde hemos sacado eso? Esto lo he pensado yo. Oh, pero si has pensado una idea, esa idea tiene que ser de todos, tiene que estar a la disposición de todos, no puede ser tuya. Pero tenemos la sensación, dentro de nuestro, permítanmelo llamar, egoísmo, pero en realidad es clausura mental. En nuestro egoísmo, en nuestra clausura mental, tenemos la sensación de que somos nosotros los que estamos pensando esos pensamientos. Muy interesante esto. De ahí es que sea tan complejo salir de un patrón. Nos es muy fácil quejarnos de las situaciones que ocurren. Nos es muy fácil quejarnos de la sociedad, de lo que hace el otro, sin darnos cuenta de que eso responde a una perspectiva, a una visión concreta que no es transformada porque es mi visión, es mi forma de ver las cosas. Y la atesoramos, y permítanme usar la palabra, hasta que la muerte nos separe. Pensamos que lo que pensamos es verdad solo por el hecho de pensarlo nosotros. ¿Han visto esto? Yo les estoy hablando desde mi experiencia como ser humano. No estoy tratando de darles una lección. Estoy expresándome desde mi fascinación de ver cómo yo pienso un pensamiento y cuando pienso ese pensamiento, pienso que es verdad solo por el hecho de que yo lo pienso. ¿Sabías que yo hago eso? ¿Pueden ver, por favor, lo anómalo y raro que es eso? Si yo pienso algo de ti, pensaré que lo que pienso es verdad por el hecho de que yo lo piense. Y es más, pasaré a creérmelo sin cuestionar en ningún momento ese pensamiento solo porque yo lo pienso, sin darme cuenta de que hago eso, porque si cuestiono un solo pensamiento de los que yo pienso, estoy cuestionando toda mi perspectiva de pensamiento. Y en esa perspectiva de pensamiento está incluido un pensamiento clave. El pensamiento, yo soy así. Ese pensamiento, apenas nadie está dispuesto a cuestionarlo porque nos va la vida en sostener yo soy así. Cuando yo soy no es más de nuevo que una interpretación que nosotros hacemos basado en nuestras interpretaciones pasadas. Por lo tanto, esa identidad que nosotros creamos de nosotros mismos no da sentido a mi presente ni me da sentido a mí en el presente. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a mi mecánica de pensamiento. Lo llamo ignorancia. Es el ponerse en pie enfrente de un instante y darte cuenta de que no tengo otra opción que pensarlo si no es a través de mis recuerdos. Y sé que mis recuerdos no me están informando de este instante porque no pertenecen a este instante. Entonces, no sé quién eres, no sé qué hago aquí y no sé quién soy. Y eso genera un sufrimiento y una angustia de tal magnitud que necesito dar un significado inmediatamente de quién eres, de por qué estás aquí, de quién yo soy en comparación a ti, bla, 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 bla. Necesito construir una realidad constantemente, y lo hago constantemente, para anestesiar la angustia del hecho de que más allá de mis pensamientos, más allá de mi forma particular de ver las cosas, no tengo ni idea. Ahora imagínense que estamos en el año 324 y estamos haciendo una charla sobre la Tierra es plana. Y les explico toda mi experiencia acerca de la planeidad. Y es más, yo he sido el único de todo el poblado que he cogido un barco y he ido hasta el horizonte y sigue siendo plano. Y menos mal que no llegué, porque imagínate que me caigo y todos me aplauden. ¡Wow! ¡Cuánto coraje! ¿Sí?
sin darnos cuenta de que lo que estamos compartiendo es un punto de vista y por lo tanto es falso. Por eso estas charlas tienen un punto de, ¿cómo lo llaman? ¿Cómo es que lo llamamos esto? Tienen un punto trampa, punto trampa. El punto trampa es que tú te creas lo que yo digo. El punto trampa es que tú creas que lo que yo digo es verdad. Y no te des cuenta de que primero, lo que yo digo está siendo interpretado por tu punto de vista. Segundo, tu punto de vista es falso. Tercero, lo que yo explico es desde mi punto de vista. El punto de vista es falso. Y ahí volvemos a estar aquí. ¿Para qué he venido, verdad? No. Y además he pagado, ¿eh? Ese punto de vista es un punto de vista, es amplio, es fresco, es creativo. Los genios viven en ese lugar. Los genios viven en ese instante. Por eso desde fuera se les ve locos. Porque están contemplando ideas. ¡Wow! Están contemplando ideas que transforman todo lo que piensan constantemente. Están en una especie de orgasmo neuronal constantemente. No tienen la capacidad de mantener una asociación neuronal más de 3 segundos. Porque la frecuencia con la que vibran, el entusiasmo de ver ideas que son pensadas por la conciencia universal, por la conciencia del mundo universal, en lugar de su perspectiva de la época. ¿Se han dado cuenta? Los seres humanos nos ceñimos a la perspectiva de la época. A la perspectiva de la época. Señores, ustedes se creerían que la Tierra es plana si vivieran en el 232. A mí no me concede un grado más evolutivo que esa gente, porque yo hago lo mismo. Creerme que lo que pienso es verdad, sin darme cuenta de que genero aglomerados de pensamientos que dan un sentido a la realidad llamado creencias, sin cuestionarlo en ningún momento, porque nos da un aroma de yoidad, un aroma de yo valgo la pena. Sí, es muy interesante, es muy curioso. Lo complejo que se ha convertido hoy en día acompañar a un ser humano a contemplar posibilidades que van más allá de las suyas. Porque significa que lo que yo pienso que yo soy también es una posibilidad. No lo vivimos como una posibilidad, lo vivimos como un hecho y lo necesitamos así, porque pensamos que si no hay esa base establecida, nos convertiremos en locos inestables. Y no es cierto. Lo que nos convierte en locos inestables es creer ciegamente que lo que pensamos es tal como lo que pensamos. ¿Me explico? Entonces, sin darnos cuenta, nos sometemos a la cultura, nos sometemos a la forma de comprender las cosas de la época, y ahí es donde empezamos a sentir que la vida no tiene sentido, que estamos solos, que hay algo más. Todo el mundo tiene la sensación interna de que hay algo más, pero nadie se atreve a pensar eso, porque ese algo más pone en jaque mate todo nuestro cuestionamiento, toda nuestra perspectiva de vida. Les pondré un ejemplo muy obvio, muy simple. Estoy en mi trabajo y siento que he de dejar mi trabajo. ¿Cuántas personas les ha pasado eso? Un anhelo profundo que dice, he de dejar el trabajo. Y llevo 20 años sintiéndolo cada día. Porque ese anhelo está en contra de mis pensamientos. Es un trabajo fijo, Sergi. Tienes un sueldo, Sergi. ¿Qué dirán, Sergi? ¿Cómo mantendrás a tu familia, Sergi? Sergi, todo sométete a la estructura del pensamiento, que es lo que te va a dar seguridad. Nos da miedo una revolución de pensamiento y lo que nos va a llevar a ser felices o a contemplar una idea perfecta, feliz, es poder ver honestamente nuestros pensamientos personales imperfectos y lanzarnos a ir más allá de ellos. ¿Cómo se hace eso? Muy simple. Mirando lo que piensas y dándote cuenta de que lo que piensas no es lo que es, sino que proviene de una decisión tuya de pensar lo que piensas y de ver las cosas tal como las piensas. Porque crees que así tienes razón y así podrás controlar lo que ocurre en tu vida.
Yo nunca conseguí manejar mi vida en base a mis pensamientos. Nunca. Porque siempre llegaba tarde. Aunque las situaciones se repetían, pareja tras pareja, trabajo, se repetían, no era capaz de manejarlo porque siempre llegaba tarde. Y llegaba tarde porque nunca estaba en el presente, siempre estaba en el pasado. Interesante esto, ¿verdad? Curioso, sí, menos curioso. Entonces, entramos en un conflicto y dentro de ese conflicto hay una idea perfecta que no solo trasciende el conflicto, sino la capacidad de entrar en conflicto, porque todos los conflictos son iguales. Todos los conflictos son iguales. Todos los conflictos son una lucha entre dos imágenes mentales. Todos son lo mismo. La imagen de lo que yo pienso que pasa y la imagen de lo que yo pienso que debería ocurrir. Esas dos imágenes las pienso yo. Yo pienso lo que aquí ocurre y yo pienso lo que debería ocurrir y conflictúan. Y no soy capaz de darme cuenta de que el conflicto no es más que una disociación de mi mente que está interpretando en lugar de ser y existir en el lugar y el momento presente. Es tan extremadamente simple y se está volviendo tan obvio que muchas personas necesitamos pensar que no lo entendemos. Si pudiéramos darnos cuenta de que la afirmación «esto no lo entiendo» es un pensamiento tuyo y que al ser un pensamiento tuyo es una opinión, lo comprenderíamos. ¿Me explico? ¿Cuántas veces hemos estado en una situación que hemos pensado yo con esto no puedo? Y es obvio que sí puedes, porque está ocurriendo. ¿Tiene sentido esto? Es obvio que puedes, porque está ocurriendo. Lo que nos da la sensación de que no podemos y lo que nos lleva a sufrir nuestra vida es el pensamiento, no soporto lo que ocurre, no soporto lo que siento, no soporto. Y detrás de todo eso, de nuevo, hay una interpretación que yo hago acerca de eso que veo. ¿No es fascinante? ¿Se imaginan un planeta donde hubiera seres así? Que pensaran cosas y al pensarlas creyesen que lo que piensan es como lo piensan y que además hubiera 7.000 millones de seres de ese estilo, cada uno pensando que lo que piensa es verdad y al mismo tiempo pensándolo de distinta manera que el otro, intentando generar democracias, religiones, filosofías, acuerdos. Probablemente hubiera guerras, probablemente hubiera diferencias sociales, probablemente, porque todos esos seres estuvieran sometidos a su propia idea de sí mismos en respecto a su propia idea del colectivo. Una persona no es rica ni pobre, sino que lo piensa que lo es. ¿Tiene sentido esto? He estado en Colombia y he visto una sociedad que está claramente dividida entre pobreza y riqueza. Parece ser que ahora emerge la clase media, pero está emergiendo ahora. Y es tan obvio. Y al mismo tiempo, tú ves el mecanismo que hay detrás del contexto de cada una de esas personas y es muy interesante y muy intenso, muy revelador. Para mí fue muy revelador, muy revelador. Muy interesante. Entonces ves dos personas, una al lado de otra, y da igual lo que crean tener o no crean tener. Detrás hay un pensamiento, soy pobre, o hay un pensamiento, tengo miedo de ser pobre, pero soy muy rico. No sé si tiene sentido esto. Muy curioso. Buenas tardes. ¿Eres colombiano? ¿De dónde eres? ¿De Barcelona? Bienvenido. ¿Te puedo usar? Piensa un pensamiento, el que quieras.
¿Lo tienes? No hace falta que lo digas, solo piénsalo, para que sea más tuyo. ¿Sabes? A veces en ambientes espirituales tenemos esa tendencia de definirnos a través de nuestros actos, ¿sí? En lugar de que nuestros actos se definan a través de nuestro ser. Interesante. Pero, perdón, era un pequeño inciso. Piensa un pensamiento. ¿Lo tienes? Es falso. Es curioso, cuando digo cosas que hacen gracia no se ríen, y cuando digo cosas que no hacen gracia se ríen. No lo entiendo esto. Observa la idea. Nada de lo que pienso es verdad. Solo por el hecho de que es mío. Solo por el hecho de la sensación de ser mío, de poseer la idea. Poseerla significa minimizar, ¿sí? Recuerdo el dilema de Platón post-Sócrates fue no encontrar el vínculo entre las ideas imperfectas que él veía en este mundo y las ideas perfectas que él intuía. Entonces él veía aquí el amor y decía, ostras, aquí el amor es imperfecto, pero yo intuyo la idea de amor perfecto, la intuyo. Y él expresaba, lo que no sé es cómo vincular las dos ideas. No sé por qué razón se olvidó de lo que Sócrates le debió enseñar, porque Sócrates le enseñó que él era esa puerta, que la idea imperfecta que él veía aquí no era más que un reflejo minimizado por su forma de ver de esa idea perfecta. ¿Recuerdan el amor platónico? Es un amor inalcanzable, ¿les suena? Hemos convertido las ideas perfectas en ideas inalcanzables y lo hemos asumido. La felicidad perfecta es imposible, el amor perfecto es imposible, y sin darnos cuenta de que no lo sabemos en realidad. No lo sabemos. La Tierra es plana, quizá. ¿Cómo es ahora? Plana. Estamos 2724. ¿Cómo va a ser la Tierra? Yo no lo sé. Quizá la ciencia está suficientemente avanzada como para expresar que la Tierra en realidad no es más que la materialización de una idea mental. Y esa idea es como abstracta, lejana, improbable, imposible, tanto como esférica en el año 124. Lo que estoy apuntando, ni más ni menos, es a que nuestra incapacidad de alcanzar lo que queremos es que no queremos. Porque preferimos atesorar nuestra perspectiva de las cosas a abrirnos a una nueva perspectiva, no de otro, sino interna. Un proceso de toma de conciencia de cómo miro, cómo veo, cómo siento y descubrir quién es ese ser que piensa, siente y vive las cosas de esa manera. Ese sí eres tú. Y ahí te darás cuenta que tú estás tomando unas decisiones que crees que no tomas por una cosa muy sencilla. Este ejemplo fue definitivo para mí. Observa. Pensamos una idea y una vez la hemos pensado, somos conscientes de esa idea cuando la vemos. He pensado esto, pero no somos conscientes de su origen. No somos conscientes de que nosotros estamos pensando la idea. Solo somos conscientes de los efectos del acto de pensar. Solo somos conscientes del efecto del acto de pensar. ¿Cuál es el efecto? Una imagen cerebral. Entonces la miramos y decimos, sí, esto es lo que estoy pensando, esto es lo que estoy viendo. Sin darnos cuenta de que eso que llamamos ver no es más que la imagen de la acción de pensar. Y esa acción de pensar tiene un motor, tiene una causa. Esa causa es nuestra conciencia, que por cierto es mayormente inconsciente en nuestra actualidad. ¿Se imaginan seres conscientes que pensaran pensamientos sin ser conscientes de que los piensan? Que solo fueran conscientes
de los efectos de esos pensamientos, muy probablemente se creerían que lo que piensan es verdad. Pero observen, todo lo que nos envuelve nos está informando de eso. Todo, todo. ¿Cómo nos ven los españoles a los catalanes a los españoles, los vascos a los andaluces a los vascos a los catalanes a los vascos, los musulmanes, los cristianos, los bla, 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 bla? Todos son ideas, son pensamientos, nada más. Y nos identificamos en ellos construyendo una identidad que creemos necesaria para vivir en este mundo, cuando es justamente esa forma de pensar la que está acabando con este mundo. Entonces, vivimos en un estado mental que tiene a su disposición la salida constantemente, pero que no la usamos porque pensamos que no la tiene. Hemos vuelto a un pensamiento. No veo a nadie saltar de alegría. Todas las ideas posibles ya existen. Todas las ideas posibles ya existen. Todos estamos buscando tender hacia la felicidad, a la paz y al bienestar personal y mundial, si queremos, ¿sí? Porque estamos en un teatro espiritual mundial, sin darnos cuenta de que a lo que estamos tendiendo es a nuestra idea de felicidad, que no nos hace felices, porque si lo hiciera ya lo seríamos, pero no lo vemos. Y seguimos tendiendo hacia nuestra perspectiva de felicidad, sin darnos cuenta de que nuestra perspectiva de felicidad no nos hace felices ahora. Si nuestra perspectiva de felicidad no nos hace felices ahora, no lo hará nunca. Porque si no lo hace ahora, significa que no tiene la capacidad de hacerlo. Nadie se ríe ahora, ¿ves? Es muy extraño. Es muy extraño esto. Le tenemos pánico al descontrol, le tenemos pánico a lo inesperado, le tenemos pánico a lo que no conocemos, tenemos pánico. Pero la idea de felicidad perfecta, primero, no la puedes controlar, porque se escapa, va mucho más allá de nosotros. Segundo, no la conoces, porque si la conociéramos ya seríamos felices. Entonces estamos tendiendo a una mini idea de mini felicidad porque no implica el asumir el miedo que le tenemos a posibilidades que vayan más allá de nuestra perspectiva limitada, la cual estamos intentando felicitar y no podemos porque no tiene más cabida. Está caducada. ¿Se han fijado en eso? Somos seres humanos experimentando una forma de pensamiento que caducó hace mucho tiempo. Y seguimos sufriendo de ello porque tenemos miedo a aventurarnos a los recónditos espacios de nuestra mente por miedo de perdernos, cuando en realidad ya estamos perdidos.